Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Estamos agradecidos con el Señor por tener esta otra oportunidad de meditar juntos en la preciosa palabra de Cristo. El día de hoy continuamos nuestro estudio en la epístola de San Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 10 y vamos a meditar hoy en el versículo 18. Nos dice ahí la palabra del Señor, hablando aquí el apóstol Pablo. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El apóstol Pablo está aquí razonando con sus compatriotas, y les está diciendo él por qué estas personas seguían sin ser salvos. No han oído. Hermano mío, ¿por qué la gente no obedece al Evangelio el día de hoy? El Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero no para todo aquel que oye, sino para aquel que oye y cree. Y el problema no es que no han oído, el problema es que no han querido creer. ¿Por qué tantos judíos han fallado en obedecer el Evangelio y en venir a Cristo con fe? Y el apóstol Pablo, razonando aquí, dice, es porque ellos no han oído. ¿Será porque no han oído? No, ellos no habían querido creer. Este mismo error se da el día de hoy en todas las personas. Oyen el Evangelio, pero oyen y no creen el Evangelio. Ellos reciben el mensaje con sus oídos. Ellos escuchan el mensaje. El problema es que ellos no responden con fe al mensaje que han oído. Este era el problema de los judíos. Pero es el problema de cientos y cientos de personas el día de hoy. Están oyendo, pero nunca llegan a ser creyentes. Algunos tienen años de estar oyendo. Algunos están oyendo el Evangelio desde que eran niños. Sus abuelos les hablaron de Cristo. Algunos han sido llevados a escuela dominical desde que eran niños, digo. Sin embargo, no han llegado a ser creyentes. Y es porque no han creído. El problema entonces aquí radica no en que no han oído, sino en que no han querido creer. Dios, hermanos míos, no tiene ningún problema en hacer llegar su mensaje a los hombres. Y Pablo cita aquí el Salmo 19, versículo 4. Un pasaje que expresa claramente la verdad de que el conocimiento de Dios y la gloria de Dios ha sido mostrado, ha sido dado a conocer a los hombres en todos los lugares de la tierra por vía de la creación. Dios se ha mostrado. En Salmo 19, 4 nos dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora, el apóstol Pablo está tomando este salmo y está aplicándolo a sus oyentes en los romanos. Hermanos, estudiamos esto en detalle en el capítulo 1, como recordará. Como resultado, todos los hombres están sin excusa, porque Dios ha hablado a todos, se ha mostrado a todos. Dios se ha dado a conocer a sí mismo. Los hombres, hermano mío y hermana mía, no solo han oído la revelación de Dios en la naturaleza, no, sino que hay otro mensaje que es proclamado durante la era de la iglesia a través de todo el mundo.
es decir, el mensaje hermoso y vibrante del Evangelio de Jesucristo. Vaya conmigo a San Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Y nos dice aquí el Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la orden de Dios. Y esto es en lo que ha estado ocupada la Iglesia generación tras generación de creyentes en este mundo, hablando a sus contemporáneos el Evangelio de Jesucristo. En San Marcos 16:20 nos dice la palabra del Señor. Y ellos, hablando de los creyentes, saliendo predicaron en todas partes. Subraye por favor esta palabra. Ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, porque el Señor está con todos aquellos que están predicando el Evangelio en todo el mundo. El Señor ha dado promesa de estar con ellos hasta el fin del mundo, como recordará. El Señor ayudándoles, pues, y confirmando la palabra, con las señales que les seguían. Amén, nos dice San Marcos. Tiempo después, hablando el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 5 al versículo 6, nos dice: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, y escuche, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya habéis oído, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Este Evangelio, este mensaje ha llegado a vosotros, dice el apóstol Pablo a las personas de Colosas, así como a todo el mundo. Y lleva fruto. Esta obra de predicar el Evangelio lleva fruto. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. De manera, hermanos míos, que el problema no radica en que no han oído. El problema para aquellas personas y para las personas de hoy y de todos los tiempos es que se rehúsan a creer en el Cristo. En Colosenses 1:23 nos dice la palabra: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, escuche esto, en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo ya para aquel tiempo dice, este mensaje del Evangelio, esta salvación en Jesucristo, es predicado a todos los pueblos debajo del cielo. Se predica a toda la creación. Y yo soy ministro de este Evangelio, dice el apóstol. Hermanos míos, la generación que siguió después de la del apóstol Pablo hizo lo mismo, y la otra, y la otra, y la otra generación, hasta llegar el día de hoy. La palabra de Dios es predicada. Los hombres y mujeres gustan de oír buenos sermones. Ah, dicen ellos, qué interesante, qué buen predicador. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo entiendo? Pero hermano mío y amigo mío, escúchame. Oír es hermoso. Oír es bienaventurado, pero más bienaventurado es cuando tú oyes y crees al mensaje del Evangelio. Los salvos no son los que oyen y luego olvidan. Los salvos no son los que oyen y luego alaban, pero nunca creen. Los salvos son los que oyen y creen al Evangelio. Romanos 16:26 nos dice, ¿pero qué ha sido manifestado ahora? Y porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, escuche, a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es necesario oír. Amén, gracias al Señor. Gloria a Dios, qué bueno
porque tú vas a la iglesia. Qué bueno porque tú prestas oído a la palabra de Dios. Qué bueno porque tú oyes. Pero oír no es suficiente. Tú tienes que pasar de oyente a creyente. Tú tienes que creer el Evangelio. En Romanos capítulo 10, verso 19 nos dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? El apóstol Pablo dice, ¿será que Israel es ignorante de estas cosas? Y luego añade, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Sabía Israel acerca del mensaje de Dios? Que iría a todo el mundo y hasta los fines de la tierra habitada. Incluso hasta donde los despreciados gentiles. ¿Sabía Israel? Ellos deberían haberlo sabido, porque sus propias escrituras así lo indicaban. Pablo aquí primeramente cita a Moisés. Está citando Deuteronomio capítulo 32 y versículo 21, donde nos dice aquí la palabra del Señor. Hablando aquí Dios mismo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, dice el Señor. Y luego añade, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y es que, hermano mío, la gente de aquel entonces provocó a Dios a celos con lo que no es Dios. Y así Dios los provocaría a celos a ellos con aquellos que no eran pueblo. Ellos habían provocado a celo a Dios con su idolatría. Y Dios dice, yo le voy a provocar celos a ustedes con un pueblo que no es pueblo. Está hablando aquí de los gentiles. Y es que ellos escogieron otros dioses. Por lo tanto, Él escogería otro pueblo. Un pueblo insensato. Significa sin entendimiento. Aquí hay un pueblo sin entendimiento. En Tito capítulo 3, versículo 3 nos dice la palabra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, escuche, insensatos. Esto quiere decir, como ya dije, sin conocimiento. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, dice el apóstol, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros éramos también así, de esta manera, dice el apóstol. Y sin embargo, hermanos míos, estos insensatos, hablando de los gentiles, ahora estaban creyendo al Evangelio. Los judíos que tenían las Escrituras y que deberían haber tenido entendimiento superior, ahora rechazaban a Cristo y a su Evangelio. Y es que los judíos habían tropezado. Ellos tropezaron. Romanos capítulo 11, verso 11. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Esta porción nos dice aquí, hablando siempre el apóstol Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino, o por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos tropezaron, pero en realidad Dios va a restaurar a ellos en el futuro, como bien leemos en las Escrituras. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 20 al 21, el apóstol está citando aquí y hablándonos de lo que dijo Isaías. Romanos 10, 20 al 21 nos dice la palabra del Señor. E Isaías dice resueltamente, escuche, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice,
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí Isaías está hablando de los dos grupos de gente, de los gentiles y de los judíos. Primero, hablando de los gentiles, dice que fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estos son los gentiles, a los que Dios ha mostrado su gracia en Cristo Jesús, lo cual es predicado hoy en todo el mundo, como bien sabemos. Pero luego, refiriéndose a los judíos, nos dice el verso 21, pero acerca de Israel dice, escuche, todo el día, o sea, todo el tiempo, todo este tiempo, extendí mis manos amorosas, mis manos dispuestas a salvarles, mis manos dispuestas a restaurarles. Extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol Pablo está siendo muy duro, pero en realidad él está expresando lo que la palabra de Dios dice. La segunda cita del apóstol Pablo es Isaías 65. Vaya conmigo a Isaías 65, versículo 1 al versículo 2. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está aplicando. Fui buscado, dijo Isaías, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y luego el verso 2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Ahora el apóstol nos dice que ahí está hablando de Israel, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Hermanos, el Señor dice, me manifesté, me revelé, me mostré a este pueblo que no preguntaba por mí, aquellos que no eran mi pueblo. Y es que, hermanos míos, los gentiles en ninguna manera buscaron a Dios. Escuche, es Dios en su gracia, en su misericordia que los buscó y los encontró a ellos. Romanos capítulo 9, verso 30 dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Porque los gentiles no estaban buscando nada de Dios, pero Dios los buscó a ellos. Por su gracia y por su misericordia, bendito sea el Señor. Es Dios quien busca. Él está buscando precisamente el día de hoy. Estimado oyente, precisamente el Hijo del Hombre vino para esto, como nos lo dice San Lucas capítulo 19, verso 10. Allí nos declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol dice, a los que no preguntaban por mí. Y él ha sido hallado por los que no lo buscaban. Ellos escucharon simplemente las buenas nuevas y creyeron. Querido hermano mío, alabemos a Dios por su incomparable gracia para con nosotros, los que estábamos lejos, los que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, los que estábamos, hermanos, alejados de Dios, pero ahora somos cercanos por la misericordia de Cristo. Bendito sea el Señor. Qué anhelo, qué amor más grande, qué súplica más grande debemos mostrar delante de Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. Hermanos míos, ahí en Proverbios capítulo 1, versos 24 y 25, nos dice la palabra de Dios. Hablando de Israel, escuche, es lamentable, porque Dios está llamando. Dios llamaba y Dios quería tratar con ellos, pero ellos no quisieron. Ahora, nosotros somos gentiles. La mayoría de los que ahora conformamos la iglesia somos gentiles. Pero no debemos olvidar que hay un Dios amoroso llamando, con su brazo extendido para salvación. Pero que si las personas se rehúsan a creer, en ninguna manera
van a ser salvos, porque nadie es salvo por oír. Somos salvos por creer. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1, 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo le llamé, dice el Señor, pero no atendieron, no oyeron, no quisieron creer. Y luego dice el verso 25, sino que desechasteis todo consejo mío. Ustedes desecharon mi palabra, dice el Señor, y mi reprensión no quisisteis. Ustedes no quisieron mi palabra. Todo el día extendí mi mano a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, nos dice Isaías, en pos de sus pensamientos. Ellos se fueron tras su propio discernimiento, tras sus propios pensamientos, y ellos prefirieron sus caminos. Y es lo que San Juan nos dice precisamente, el Evangelio según San Juan, que la condenación estriba precisamente en esto, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres desecharon la luz, porque sus obras eran malas, nos dice San Juan. Precisamente por esto ellos despreciaron la luz, no quisieron nada de Dios. Hermanos, las manos extendidas todo el día son un símbolo del amor incesante de Dios hacia Israel. Pero como vemos en la historia, cuando podemos leer las Escrituras, Israel despreció una y otra vez la palabra del Señor. En San Mateo capítulo 23, 37 nos muestra parte de esto que estamos hablando. El Señor Jesucristo está en uno de los montes donde se puede mirar Jerusalén. Y Él con vehemencia grande dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dios estaba dispuesto, pero el hombre fue rebelde. Dios está dispuesto el día de hoy, pero el hombre sigue siendo rebelde. Escúchame, hermano mío, porque nosotros criticamos a los judíos muchas veces de que ellos fueron rebeldes, de que ellos no quisieron la gracia de Dios. Pero sin embargo, tú y yo, el pueblo gentil, muchas veces, día tras día, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos rechazando. Todo aquel que rechaza el Evangelio, todo aquel que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quiero dejar este pensamiento contigo este día. Medita, ¿has oído la palabra de Dios? Amén, era bienaventurado. Pero yo te pregunto, ¿has creído en Cristo? Porque si has oído, pero no has creído, tú no tienes nada. Como dice un canto que entonamos seguido en nuestra iglesia, sin Cristo no tengo nada. Todas nuestras riquezas están en Cristo. Yo te invito, pon tu fe en Cristo. Pasa de ser un oyente a ser un creyente, y Dios va a bendecir grandemente tu vida y la de los tuyos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero invitarte para que en el próximo programa podamos continuar meditando la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto. Dios te bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea.
puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org. La esperanza en mí no puedo ver, mi débil corazón muy frágil es, mas desde mi interior un canto elevaré bajo el amparo de quien siempre es fiel. Camino a través de valles, montañas altas yo buscando estoy, aunque inseguro esté, mi meta lograré, guiado por aquel que siempre es fiel. Ante el Hijo de Dios me postraré.